presento, soy Ignacio Rivera, estoy detrás de Academia del Paisaje junto con Noel Kingsbury y Ángeles Casares. Normalmente Ángeles es la persona que suele hacer todas las presentaciones para Latinoamérica, pero por cuestiones de horario, entonces no le venía bien el horario y estoy haciéndolo yo, igual que pasó la semana pasada con Fernanda. Y nada, agradecer a nuestro sponsor, Delta, a todo el apoyo de esta primera fase de Academia del Paisaje. Y dicho esto, doy paso a Susana y Hortense para que hablen de estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues buen día, sí, justo sí tenemos público de diferentes lugares, acá en México, 8 de la mañana, un poco temprano. Muchas gracias a Ignacio y Academia del Paisaje por crear este espacio y extendernos una invitación. Estamos muy felices de estar aquí. También agradecemos a quienes se conectaron hoy y pues quienes nos estarán viendo más adelante. Empiezo por presentarnos. Yo soy Susana y ella es Hortense. Quizás agrego un poco más. Pues yo, bueno, como vengo de arquitectura, más bien, estudié en México, soy de México, y luego también estudié en Londres, en la AA. Y te dejo a ti quizás presentarte un poco. Hola. Yo soy Hortense. Entonces yo estudié en Francia la carrera de paisaje en la escuela de Versalles. Y antes de eso estudié diseño, o sea, artes aplicadas, diseño del espacio, que es necesario estudiar algo antes de entrar a paisaje en Francia en esa época. Y luego pues, sí tuve la oportunidad de primero trabajar en México y luego trabajar en Inglaterra, donde aprendí muchísimo. Y luego volvimos a México para abrir nuestro estudio. De hecho, es el aniversario, fue hace 5 años. Muchas gracias por recibirnos. Esperemos que les guste la presentación. Sí. Pues como bien dijo Hortense, confundamos en 2018, estudió OME en la Ciudad de México y trabajamos en proyectos de paisaje privados, pero ahora también cada vez más públicos, de la escala del patio a la escala regional. Nuestro enfoque es mucho en encontrar el balance perfecto entre lo que está construido y lo vivo, en lo duro y lo suave, lo permanente y lo que está en constante cambio. Y pues nuestro interés, más allá de lo que el diseño de un espacio puede traer a los humanos, es todo lo que también ofrece al mundo natural. Creemos en el poder del paisaje como agente de cambio y espacio para constante reflexión para los retos contemporáneos. Por mencionar algunos, es cambio climático, pérdida de biodiversidad, escasez de recursos. Y desde el contexto de México trabajamos mucho también en la valorización de la profesión. Buscamos estar presentes en todas las etapas y procesos, desde investigación, diseño, ejecución y el seguimiento de los proyectos hasta el mantenimiento. OME, o como nombramos nuestro estudio, viene del náhuatl, significa dos o dualidad, y representa nuestra visión del mundo, no desde como una polaridad de dos opuestos, sino desde como toda la diversidad y riqueza que sucede entre ambos. OME también es nuestra colaboración como dúo, esto sin excluir, obviamente, todas las personas con las que trabajamos, conversamos y de las que nos inspiramos. Hoy vamos a presentar uno de nuestros proyectos más recientes, que se llama Las Ruinas. Sí, en el estudio tenemos una continua investigación o pasión hacia las ruinas antiguas y contemporáneas que se encuentran en distintas partes del mundo, pero también son muy presentes en México, ¿no? Como saben bien. Pues tenemos una fascinación para los sitios arqueológicos, cómo son espacios también que al final no representan cómo estaba el espacio, sino enseñan una nueva tipología, ¿no? Un nuevo resultado. Lo que se puede observar la mayoría del tiempo en esos sitios son los materiales que sobrevivieron la erosión o que se erosionan lentamente, como la piedra o también los movimientos de tierra resisten.
y lo que desaparece son todos los materiales suaves, ¿no? La madera, los techos ya no aparecen. Entonces, justo esas son imágenes de referencia. Mezclamos las nuestras que tomamos en sitios con unas que salen de libros de otras personas que han investigado los espacios arqueológicos. Y para nosotras la presencia de ruinas en México no forma solamente un paisaje físico existente en el territorio, sino también es un paisaje cultural, hasta emocional para la gente que vive aquí. Es algo presente. Casi todas las personas han ido a un sitio arqueológico, están en casi todas las partes del país, todos los estados. Y también lo que pensábamos es que, pues una vez al final estos sitios descubiertos, una vez que el arqueólogo deja el sitio para su investigación, se convierten en un espacio ajardinado, ¿no? Es una práctica accidental porque es más una práctica de mantenimiento, no está pensada con un diseñador atrás, al contrario, es el resultado de una necesidad de conservar los espacios abiertos. Y ahí surgen preguntas contemporáneas interesantes para nosotras, como ¿qué es lo más importante? Dejar un bosque tropical como en Yucatán, donde hay todavía sitios arqueológicos por descubrir de los mayas, o es más interesante abrirlos para ver los restos de habitaciones humanas. Entonces, hay algo interesante entre los que se quedaron, esos espacios que se pueden visitar, donde hay nuevos caminos que se crean. La forma de visitarlos, de caminarlos, no tiene que ver con cómo se caminaba. Y para nosotras se crea como casi un lenguaje en sí, con su vocabulario específico, son como letras de cómo escribir encima de la tierra, y nos inspira mucho, particularmente para este proyecto que vamos a presentar. Pues primera imagen es, creo que todos pues sabemos que la importancia de la visita al sitio es como primordial, y justo eso es una de las primeras fotos que tomamos entrando al sitio del proyecto, que estamos aquí a 2 horas de México en coche, en una zona de bosques de pino encino, donde el sitio, que mide 1.3 hectáreas, tiene una parte abierta, que es la parte de sol, más de llano, de pradera, y el resto el 60% del terreno es un bosque, ¿no? Y nos llegó una sensación entrando a ese sitio justo de misterio, pero de descubrir algo donde ya se había vivido. No hay ruinas como tal, ¿no? No hay como una habitación, o sea, una manera de habitar el sitio física que se quedó, pero lo que se quedó era más esa sensación de unos sitios productivos antes, ¿no? Había ganado que se dejó de usar, y donde se dejó, o sea, la vegetación pudo volver a crecer. Pues no de bosque, sino esta vegetación de llano, donde entonces, teníamos herbáceas a 2 metros de altura, arbustivas, como que veamos el proceso, estamos viviendo el proceso del regreso del bosque que pasa en los espacios abiertos de manera natural. Y esta diversidad, esa belleza se nos hizo que teníamos que conservar esa sensación de entrar entre árboles a un claro, y entonces desde un principio pusimos el concepto de cómo pudiéramos conservar esa idea de descubrir el lugar a donde vas, aunque iba a tener un programa de arquitectura, ¿no? Va, pues si vamos justo al proyecto arquitectónico, aquí lo vemos con este medio círculo, es una casa estudio diseñada para un artista, que es el proyecto de Rosana Montiel, Estudio de Arquitectura, y Claudia Rodríguez, con quienes colaboramos mucho. Y para el proyecto de paisaje lo que pensamos es que este debería existir sin la necesidad de
mucho mantenimiento, como sin tener que ser ajardinado. Y que cada vez que alguien viniera pudiera ser redescubierto, ¿no? Es lo que hicimos con todo lo que pasa alrededor de la casa. El material que elegimos fue piedra, que se encuentra mucho en la zona, pero también por su durabilidad. Entonces, el diseño de paisaje es esta serie de muros que vemos que continúan esta forma circular o la complementan, y son de distintos tipos. Ahora vamos a ir a más detalle. Además, también, bueno, son los muros que se ven más en esta imagen, que es como desde el diseño conceptual. Y luego ya pasando a etapa ejecutivo, vemos su contraparte, que son estos pisos, donde el fuerte diseño que le dimos, hicimos que se convirtieran en tapetes de piedra. Entonces, acá podemos ir es una fotografía del proceso de obra, pero ya podemos ver perfectamente como estos muros de piedra con las plataformas o tapetes que rodean la casa. Lo que se diseñó en esta parte fue un anfiteatro para ser usado como un anfiteatro, pero también abierto el uso a algo mucho más lúdico o experimental. Lo que pasa en el centro es una plataforma de concreto con rocas incrustadas, y este círculo se complementa al interior, igualmente con el espacio público de la casa, y en planta alta con un techo verde que, bueno, acá está en obra, pero al final traía como este espacio central para toda la planta alta de la casa. El diseño de los muros se diseñó 3 tipos. Conforme más cerca estaban a la casa, estaban más construidos, y conforme nos íbamos alejando, estos se iban destruyendo, teniendo un carácter mucho más robusto, como pasa en esta imagen, que ya desde el interior de los muros podía haber especies como este agave, o en esta parte donde pues justo esta destrucción o estado de ruina de la última franja de muros daba pie a que llegara la vegetación sola, nativa, porque para nosotras pues todo el paisaje o todo el diseño de hardscape tenía que tener esta condición de poder desaparecer o perderse. Es por eso también que entre los tapetes de piedra y los muros dejamos estos espacios que invitan a la vegetación a llegar. En la foto del lado derecho, en esta parte, se ve un detalle del manejo de agua. Escogimos también piedra para todos estos elementos. Aquí se ve una coladera con su canaleta, que recolectan el agua pluvial de esta plataforma o escenario con las rocas, que es solo un pequeño detalle de la gran estrategia de agua de este proyecto. Sí, el proyecto también tenía como reto para esa casa de ser autónoma en agua. Entonces significaba que teníamos que diseñar en conjunto con las arquitectas un sistema de cisterna, ¿no? Necesitas saber cómo vas a recolectar el agua, que hay varias opciones, y cómo la conservas, ¿no? Particularmente en México, que hay meses de temporada seca, como 9 meses así, y el resto del año llueve toda la lluvia necesaria para que esos bosques, esos ecosistemas puedan existir. En este caso, tomamos la decisión de hacerlo en forma de lago. Teníamos la idea de que se podía volver un elemento de paisaje, ¿no? En vez de ser una cisterna escondida o abajo del agua de la casa, que sí se vuelva parte del paisaje, también volviéndose un espejo hacia el bosque. Entonces, este círculo que ven aquí, creo que pueden ver mi cursor. Y aquí usamos, también se trabaja en conjunto con unos ingenieros increíbles que se llaman Taller Nuevos Territorios. Esas colaboraciones también son muy importantes en cómo se desarrolla el proyecto de paisaje, y que nunca estamos solas desarrollando todo, sino que es un gran equipo pensando alrededor del proyecto.
Aquí utilizamos dos estrategias de cómo recolectar esa agua pluvial. Una es todo el agua que llega hacia el terreno, ¿no? Que escurre, que se recolecta hacia el camino principal, ¿no? Es este trazo, es el camino principal de piedra, es ancho y tiene la función de captar el agua con un sistema de zanjas, ¿no? Y la manda hacia el lago. Y la otra estrategia es la del techo de la casa y su terraza. Entonces, el techo y la terraza exterior manda el agua hacia esta canaleta que veíamos a detalle. Y para nosotros esa escala del agua es muy importante porque es la que enriquece suelos también. O sea, el sistema de zanjas también tiene la función no solamente de mandar el agua hacia el lago, sino también de infiltrarla, ¿no? Tiene una pendiente muy mínima que hace que en realidad su función primera es infiltrar el agua hacia los suelos para nutrir la vegetación endémica del sitio, y lo que sobra es lo que se manda hacia el lago. Y sí, en este caso, como tiene la función de cisterna, teníamos que pensar en qué va a pasar cuando se usa el agua, ¿no? También otro reto con los lagos justo es cómo hacer que se vean bien cuando el agua se evapora o baje el nivel, ¿no? Para no empezar a ver los liners, que es esta capa negra que vemos en la foto de obra. Entonces trabajamos con una referencia de Perú, de un sitio arqueológico que se llama Muray, donde el propósito era cultivar, ¿no? Es una serie concéntrica de círculos que por bajar de nivel cada vez captaban el agua y se pueden cultivar en terrazas. Entonces usamos esa inspiración para el lago, para un espacio solo de agua y de vegetación acuática. Entonces este lago se pensó con justo una serie de muros que bajan niveles hasta llegar a un último círculo o anillo, que es como la última alberca del lago. También responde a la forma de la casa, que es redonda. También en este proyecto hay mucha curva que también hace que los espacios, cuando tienen ángulos, desaparecen muchísimo en la vegetación, ¿no? La casa desaparece en el bosque, el lago también. Y de lejos, hace una foto así tal cual que es. Aquí se puede ver cómo está rodeado del bosque existente. Se ubicó en la zona de llano, en la parte abierta. Y lo otro que queríamos proponer para este lago es que sí se pueda usar, que tenga un uso para nadar, para poder caminar. Entonces, esos anillos también con una serie de escalones y de plataformas que están adentro, permiten como entrar al agua de manera suave, sin que sea un shock porque obviamente es agua fría. Entonces es para los más valientes, pero es posible meterse, y también este último anillo de arriba no se moja, se queda seco, entonces es posible caminarlo, y la distancia es suficiente para que se vuelva una práctica meditativa. Entonces tiene muchos usos entre lo técnico, lo estético y lo recreativo, además de ser un espacio que ahora se llenó pues todavía de más plantas, ¿no? Esa foto es acabando obra, ya lleva un año acabada. También se llenó de ranas, llegan los patos, o sea, sí enriquece el entorno preexistente. Y después entonces de platicar, empezamos platicando de la capa construida de paisaje, y luego de la capa de agua hidrológica, y la última capa que se trabajó también es la capa de vegetación, porque en este proyecto al principio habíamos decidido que no íbamos a hacer planos de plantación, que no íbamos a sembrar algo, pensando que ya era bello el sitio, que nada más había que cuidar que regrese el llano y así. Y al final lo que pasó durante el proceso de este proyecto es que pues, primero las obras pues de una destruyen, o sea, afectan los sitios, ¿no? Entonces las áreas abiertas ya sin vegetación pues era muchísimo más grande a lo que habíamos imaginado, aunque fue protegido y hubo mucho cuidado hacia los árboles, pero aún
sí es necesario luego ver cómo se puede regenerar la vegetación. Entonces lo usamos también como una oportunidad de cómo, si vamos a regenerar esas áreas, cómo hacer que también que aceleramos el proceso de regreso al bosque, que también es una de las metas, ¿no? Aquí estamos en un área donde no son bosques hermosos, pero también son bosques que fueron utilizados, transformados. Se supone que es un bosque de pino encino, pero hay áreas donde casi no hay encinos, que es un árbol que tiene mucho valor a nivel de diversidad porque carga los helechos, carga muchísima vegetación y animales. Es un hábitat interesante. Entonces, vamos a trabajar alrededor de la casa creando como pockets de mini bosques. O sea, en vez de sembrar todo, elegimos dónde vamos a sembrar, que son estas manchas, o sea, esas áreas azules o rojas, ver cómo interactúan también con el anfiteatro, con los muros. Obviamente hay también una composición de cómo quieres que la casa se vea, se descubra. Y esa estrategia también se inspira mucho de los principios de agroforestería. O sea, sí incluimos pues, casi todos los proyectos ahora de siembra tienen esa estrategia atrás, no solo de mezclar árboles con arbustos, con herbáceas o de los estratos, sino también de incluir el principio de sucesión de las especies. Entonces, ayudar a ver cómo podemos dar el mejor entorno para que los bosques vuelvan a crecer. O sea, al final necesitan una cierta sombra y esta sombra hay que pensarla a través de arbustos, de herbáceas, para acelerar el proceso. Que es lo que pasó justo en este sitio. También es un momento donde estamos muy presentes en obra, ¿no? En el momento de la siembra, o sea, como estudio de paisajes, sí nos encanta estar allá, que sea desde cómo vamos a poner las piedras hasta cómo ponemos las plantas. Trabajamos con un equipo de jardineros increíbles que nos ayudan pues a encontrar la planta, también toda la que no encontramos, hay especies difíciles de encontrar, las crecimos para que puedan ser utilizadas cuando están muy adaptadas para un cierto clima, como en este caso estamos en un clima frío para México, entonces podemos trabajar con plantas de muchos climas distintos en realidad, que sea más del hemisferio norte o sur. Y aquí donde hubo un poquito más de cuidado en que íbamos a sembrar, sí es alrededor de los muros. Al final sí nos pidieron trabajarlo como si fuera un jardín. Entonces regreso a la idea del jardín que habíamos cuestionado y le dimos respuesta también en cómo hacer que sea un jardín que pueda volverse muy silvestre, que no tenga la carga de tiene que verse perfecto, sino que justo interactúe con los tapetes de piedra y también como es el espacio más cerca de la cocina, de la casa, del comedor, incluir todas las especies que se pueden utilizar en la cocina. Entonces hay mucha salvia, hay romero, ahí llegan todas las especies como de olores, también medicinales, para que se puedan utilizar y estén a la mano, ¿no? Y esas fotos que son mucho más recientes porque son de hace poquito, un año después de la siembra, que ahí fue como el fenómeno de las plantas aromáticas a todo, pues ahí sí nos dimos cuenta que estaba, sí, del que, es eneldo. Eneldo, es que se me había olvidado la palabra en español, del eneldo, donde sí, salió todo el eneldo muy, muy amplio, pero también salieron justo el trébol, también trabajamos mucho con semillas de regeneración, como el trébol blanco que se ve aquí adelante del muro. No, entonces no solo son plantas que se traen y se plantan uno por uno, sino también que un trabajo por semilla que complementa el diseño. Y ahí surgió la pregunta también de
Entonces, ¿qué tanto vamos a jardinar, ¿no? ¿Qué tanto vamos a cortar? Ya es momento de cortar, ¿cortamos o no? La salvia luego llegó un mes después, ¿no? Está saliendo ahí la salvia roja en la foto. Lo que nos encantó es ver justo esos efectos de cambios de temporadas y diferentes colores que están saliendo. Al final decidimos sí dar una manita, o sea, dar así una poda a los eneldos, no en este día, esta foto más tarde, cuando ya la flor se había secado. Pero nos cuestionó justo sobre qué tanto podemos crear proyectos sin mantenimiento. Y también nos dimos cuenta un poco que tal vez no hay una respuesta buena o mala, sino que hay diferentes maneras de interactuar con la vegetación, de querer controlarla más o menos, y que pensamos que este diseño de tapetes justo está tan suficientemente fuerte para no necesitar un mantenimiento muy amplio. Ujú. Sí, que creo que volviendo rápido, todo la parte de mantenimiento se fue solucionando desde decidir solo trabajar con piedras y estar como abiertas a que estas piedras sean recubiertas, que les llegue la vegetación, reduce ahí el mantenimiento, el lograr tener todas estrategias de agua también bajaban el desperdicio, como el gasto en este sentido. Y siempre la vegetación era como un paso más que queríamos dar, donde pues casi no se tuvieran que hacer ningún trabajo. Y siguiendo, como decía Hortense, pues esta lógica de permacultura también se veía reflejada en los muros, ¿no? Que entre más cerca estamos de la casa, está mucho más cuidado, nos alejamos y se empieza nada más a perder en el bosque. Y lo otro que empieza a pasar también en nuestra práctica es, pues nunca dejamos de hacernos preguntas, como seguimos siempre cuestionando desde la primera visita a sitio hasta que estamos ahí en obra, pues todos los temas que siguen apareciendo. Ahora, siendo un bosque maduro de pino encino, que para nosotros en el proyecto sí era como el espacio sagrado. Ahí las preguntas eran, ¿intervenimos, no intervenimos? Y si lo hacemos, ¿cómo? Y la decisión que tomamos fue de hacerlo con un material mucho más suave que la piedra, con madera, pasarela muy ligera, flotada, porque sigue una misma curva de nivel, entonces va siempre caminando muy cómodamente, y es más bien la topografía que se va revelando y sorprendiendo, ¿no? Y la otra cualidad de este elemento es que damos una guía de por dónde se puede pasar, y lo demás queda intacto. Además, este bosque da al norte, entonces siempre tenía este carácter como muy oscuro, muy fuerte, con los pinos muy altos, y podría ser como muy impactante hacia el usuario, por lo que también decidimos darle una puerta, que es este que se ve en la foto de la derecha. Aquí nos inspiramos, obviamente, de estos umbrales mayas, invitando, ¿no? Que es justo debajo de la puerta, es donde empieza esta pasarela y da una vuelta al terreno, volviendo por el anfiteatro. Y... ¿qué más, perdón? No, pues nada más. Sí, fue la puerta al bosque, también lo medimos a la medida, o sea, le damos una medida como hacia el árbol, ¿no? Ya no estamos en la escala humana, sino que estamos en otra escala, entonces mide 6 metros de altura. Tiene un cierto espesor también, que es lo que pasa con esa referencia maya, que esos umbrales son un espesor adentro de la piedra. Entonces quisimos dar este espesor con la madera, y también no hay que olvidar que sí está inspirado de los toris japoneses, donde justo en Japón ves desde lejos por dónde entrar y sientes que dejas algo atrás. Entonces este recorrido fue muy bonito poder construirlo. Sí, y quizás dentro de todo el terreno
como esta diversidad de elementos hacían o repetían este efecto de descubrir, ¿no? Porque acá estamos en la parte del lago, se ve un poco bajo el umbral y de cada elemento te puedes ir a otro, pero siempre te sientes como que estás descubriendo algo nuevo, no solamente en el carácter de las piedras, sino en como la pluralidad de espacios. Y creo que acabamos con esta imagen que también es del lago, donde pues aquí también se puede apreciar este camino de piedra que llega a esa terraza, que es como el lugar donde estar cerca del lago, los pies adentro del agua, y ahí se ve pues, la relación también a toda la vegetación preexistente, esos bordes de bosques de pino encino que tienen una diversidad increíble, y los cambios que se observan a lo largo del año también son, o sea, te dejan sin palabra, ¿no? También creo que es una de las cosas que hacemos durante el proceso es explicar a los colaboradores o clientes cómo apreciar los cambios por las temporadas y vegetación específica, ecosistema, ¿no? No siempre tener que traer vegetación dicha ornamental, sino trabajar con lo que está del lugar. Pues creo que podemos acabar con eso. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y esperemos que les interesó. Sí. Muchas gracias a vosotras. Si podéis ir levantándome la mano, yo voy dando paso. Helen, puedes preguntar. Acuérdate que tienes que encender tu micrófono. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Queríamos preguntarles a las chicas, estamos aquí, María y Helen, ¿qué parte del proceso disfrutan más? ¿Dónde es que su corazón está como más entregado y más feliz? ¿En la parte de diseño, en la parte de implementación, en la parte del mantenimiento? Felicidades. Felicidades, chicas. Gracias. Sí, qué buena pregunta, ¿eh? Porque, bueno, creo que también es una respuesta individual. No sé, a mí amo todas las etapas, o sea, todas las partes del proceso, que sea de dibujar planos hasta estar en el sitio. Yo creo que en este proyecto particularmente hubo un trabajo humano increíble con la constructora. Y esas relaciones, esas confianzas de si lo vamos a hacer, si vamos a hacer bien la parte de paisaje, que a veces es arquitectura que tiene más atención, hizo que el proceso fuera increíble, seguir, que no fue estresante, sino que fue pura emoción y curiosidad y proceso. Entonces, sí, a mí es cierto que las partes de obra están muy divertidas. Sí, creo que igual podría dar como una respuesta distinta para cada proyecto, pero este en particular para mí fue muy interesante porque nos llegó justo antes de la pandemia, lo que hizo que su proceso de no solamente diseño y obras se extendiera quizás demasiado, que para muchas otras personas fue muy estresante, pero para nosotras en el estudio recuerdo haber tenido pues todo este tiempo para repensar las cosas y volverle a dar muchas vueltas y jugar con la idea de si las ruinas, si intervenimos aquí, como creo que nos dio muchísima libertad creativa en la etapa de diseño. Y luego en la etapa de implementación, pues yo disfruto mucho justo todas las relaciones sociales, como bien mencionaba Hortense, nuestro equipo de jardineros con el que trabajamos es una familia que llevan haciendo esto muchísimo más tiempo que nosotras, y entonces como generar esos lazos, también ver su pasión por distintas especies, conocer el entorno, como creo que hace, o desde paisaje, o para mí también, viniendo de arquitectura, veo las infinitas posibilidades de inspiración y de aprendizaje. Gracias.
A ver, yo os voy a hacer una pregunta. Porque me parece muy interesante el estanque, este que habéis creado para acumular el agua. Lo que pasa es que yo veo que hay una fila muy arriba que tiene plantas que parecen acuáticas. ¿Esas plantas las habéis plantado vosotras o han aparecido solas y desaparecen? ¿Cómo funciona básicamente? Sí, claro, creo que es buenísimo esa parte que nos faltó mencionar, que es otra cualidad de los anillos y estas plataformas del lago, es que esas distintas alturas y el movimiento del agua, dependiendo la temporada, y el uso también de la casa, de qué tan habitada está, nos dio como diferentes condiciones o posibilidades para distintos tipos de vegetación. Aquí toda la vegetación acuática que se ve, nosotros la sembramos y cómo funciona, cómo funciona técnicamente es que hay un sistema de recirculación del agua, por lo que nunca, aunque el agua haya bajado, estos anillos no se quedan completamente secos, sino que se está recirculando el agua y permite que la vegetación pues pueda existir. O sea, que se Sí, convierte en una especie como de cascada, prácticamente. Sí, pero sí. También del tema de la vegetación, sí se necesita como un primer sembrado, como de tules, que luego se desarrollan muy rápidamente. Es muy difícil que llegue la vegetación solita. Entonces, sí así acelera el proceso porque necesitamos esa vegetación para que se limpie el agua, ¿no? Tienen 50% de área de humedad este lago, entonces sí es una parte sí, donde le damos mucha importancia para que suceda el crecimiento. O sea, que se convierte básicamente en es una especie como de casi de piscina natural, ¿no? Tiene una parte de plantas que lo filtran, ese agua, ¿no? Sí, Correcto. es una alberca natural muy grande con uso de cisterna. Vale. Ok, no sé si alguien tiene, por ahora nadie ha puesto ninguna pregunta. Sí, espera. Dice, Emma Rey, muchas gracias por vuestra presentación, ha sido muy interesante. Mi pregunta es sobre cómo habéis abarcado el tema del riego en esas plantaciones de aromáticas más cercanas a la casa. Felicitaciones por el proyecto. Pero no escuché bien. El riego en el anfiteatro. El riego, sí, es muy buena pregunta también. Tiene un sistema de riego que se utiliza el agua del lago entre los muros. O sea, el eneldo que ven así crecido, toda esa vegetación muy crecida, sí tiene un sistema por mangueras subterráneas. Entonces, esas son las zonas que tienen riego, el resto no. Los árboles, las áreas sembradas para que regrese el bosque, ahí no tienen sistema de riego. Tienen una atención el primer año a ver si les falta agua o no, sí, hasta que se instale, hasta que pegue la vegetación, y luego ya nada más puedes seguir los ciclos de lluvia de Valle de Bravo. Sí, son justo las dos zonas donde se instaló un sistema de riego entre los muros del anfiteatro y en el techo verde, que no mostramos fotos ahora, pero las pueden encontrar en nuestras redes. Sí, el techo verde también. Ok. Y el tema es que se ha cortado un poco, cuando ustedes estabais hablando, se ha cortado un poco la presentación cuando hablabais del camino de madera. O sea, ¿cómo surgió? Porque creo que se ha perdido ahí un poco el sonido. ¿Cómo surgió la intervención, ¿no?, del camino? ¿Cuál es la idea detrás de esa intervención? Sí, pues la pasarela de madera surge de querer respetar este bosque, que lo veíamos como pues un espacio sagrado, casi intocable. Por eso también se decide de hacerlo de madera. Y también, bueno, en conjunto con el umbral o esta puerta al bosque, era para darle una entrada y controlar ese paso, ¿no? También era el que estuviera elevado y respetando los suelos, hacía que se volviera accesible sin que hubiera ningún daño.
¿Pero es la conexión directamente de la casa o es una conexión completamente distinta? Es lo que no me ha quedado muy claro. Ah, ya, perdón. Creo que aparece en En el plan maestro. No, es plan. un paseo en la parte de bosque del sitio, Es pero esto. no, ajá, sí, como. O sea, es esta lengua que sigue una curva de nivel. No está cargada la presentación, ¿eh? Ah, No estáis presentando. creo que se salió el... Sí. Perdón, volvemos. Ahora sí. Sí, ahora se está cargando. Sí. Hay que ponerla... Sí, ya. Así. Perdón. Aquí, sí. Pues aquí es el acceso principal del sitio con el camino de piedra, que es el que recupera el agua, y esta pasarela del bosque es un paseo en donde encontramos también más topografía y un pequeño monte, y le da la vuelta y sigue una sola curva de nivel, por lo que vamos caminando siempre en plano. Y ahí veo que hay un trozo de conexión con la casa, que sí que parece que hay una especie de línea discontinua, ¿no? Luego entiendo que se marca de alguna forma ahí el camino y en el otro lado se pierde, ¿no? Es como que saltas directamente a... Tiene un sendero se conecta por unos senderos. Como que justo queríamos desconectarlo para que fuera un elemento suelto, pero sí accedas por un sendero curado de hierba o de madera triturada para conservarlo, pero no queremos conectarlo así directo a propósito, sino que lo encontraras con la puerta. Muy interesante. ¿Y tuvisteis que, para hacer este sendero, no tuvisteis que talar ningún árbol? O sea, ¿cogisteis justo zonas naturales que no había ningún árbol? Hicimos modificaciones del trazo en sitio. O sea, ya esa es la versión AutoCAD, ¿no? Todo perfecto en AutoCAD. Y luego en sitio sí estuvimos eligiendo, hubo modificaciones para no perder la curva. Esta curva no creamos como ángulos como cortados, pero sí hubo modificaciones en sitio de aquí hay un árbol. Nos movemos. Entonces movemos toda la curva. Sí, sí hubo decisiones. Sí, o hay una gran piedra y no queremos subir el nivel, entonces un poquito le damos la vuelta. Es como, esta era la idea conceptual, pero en sitio tiene como más movimiento, pero sí respetamos todos los árboles, no hubo ninguno que se cortó. O sea, que en realidad es un trazado más sinuoso, ¿no? Que este es como más purista del plano. Ya. Correcto. Ya. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Esperamos un poco a ver si alguien se anima. No parece que nadie se anime. Pues nada, daros las gracias por la presentación. El proyecto me ha parecido súper interesante, fascinante, la verdad, precioso, además. Me encanta cómo... bueno, habéis vuelto casi, ¿no? Este concepto como de la ruina del siglo XIX, ¿no? Que había mucho desarrollo de la arquitectura de la ruina y demás, pero en este caso tiene, creo, más sentido por estar como en un sitio natural y que no es una ruina por una ruina en la ciudad, sino que tiene un contexto mucho más de intentar desaparecer, ¿no? Bajo el paisaje. Me parece impresionante. Así que nada, muchísimas gracias. Y nada, recordaros a todos que el vídeo estará disponible a principios de la semana que viene. No somos muy buenos en decir exactamente qué día, pero más o menos lunes, martes suelen estar, a veces incluso el domingo. Y nada, animaros si os ha gustado y no habéis asistido a ninguna presentación antes, animaros a que os suscribáis a los newsletters de Academia del Paisaje, que mandamos una a la semana, no somos nada invasivos. Y lo mismo, que si podéis, que veáis los otros vídeos de YouTube, que hay un montón de paisajistas interesantes y otros profesionales que no tienen por qué ser paisajistas, que también han aportado bastante y yo creo que son bastante interesantes de seguir. O sea, que os animo a que lo sigáis y os suscribáis si os gusta. Y dicho esto, nada, daros las gracias otra vez. Buenísimo. Muy Sí, bien, muchas gracias.